Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. La crisis económica contrae el consumo de las familias y, por ende, la actividad empresarial. Es toda una cadena que se resiente y que se traduce en esa apatía que todos sentimos cuando salimos a la calle. En Galicia, esta atonía supuso que en el 2012 las empresas apenas alcanzaran el 66% de su capacidad productiva. Felizmente, hay excepciones y hoy una de ellas está aquí con nosotros, el grupo NEA, especializada en impresión, sobre todo en impresión digital. Está con nosotros su director estratégico, Manuel Rivas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Carla. Gracias por habernos invitado. A ustedes. Comparten también esta mesa de entrevista y de análisis 4 profesionales de los medios de comunicación en el periodismo. Está en primer lugar a su lado, al lado del señor Rivas, Jacinto Ruiz, periodista, escritor y colaborador de Galicia Opina. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás? Buenas noches, Carla y compañía. Muy bien. En el otro extremo de la mesa, la delegada y periodista delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas bien. noches. Buenas noches. A su lado, el director del diario LV, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas noches. Y finalmente, nuestra colaboradora ya habitual, la periodista Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Señor Rivas, NEA es un grupo empresarial dedicado a los servicios de impresión, sobre todo de impresión digital, a la digitalización, también a la gestión documental en la empresa. Llevan ustedes 34 años implantados en el mercado español, compiten además con los principales fabricantes de multinacionales de hardware como pueden ser Canon o HP, y tienen ustedes una facturación de alrededor de 40 millones anuales, casi 400 trabajadores repartidos por toda España, de ellos creo que casi un centenar están aquí en Galicia. ¿Cómo llevan ustedes esta travesía por la crisis en su 5º año, ¿no? Ya si contamos del 2008 creo que estamos en la mitad, casi llegando a la mitad del 5º año de crisis. Pues usando terminología náutica podríamos decir, mi capitán, seguimos navegando, ¿no? que no es poco. Es verdad que a día de hoy las dificultades económicas están ahí, la falta de financiación y demás es algo que padecemos tanto las pymes como la gran empresa, ya no solo en Galicia, sino a nivel nacional e internacional. Pero creo que si por algo nos caracterizamos los gallegos y por ende las empresas gallegas, es por estar por encima de las circunstancias, muchas veces incluso también por esa clase política que está ahora tan de moda, ¿no? Y a pesar de eso, pues competimos individualmente en un mundo global, tratando de sacar todos y cada uno de los proyectos que representamos adelante, ¿no? Con un planteamiento claro. Evidentemente, NEA en estos momentos viven del orden de 2.000 personas y tenemos la misión y la determinación de pasar esta tormenta siendo los mismos que empezamos, ¿no? Y con esa determinación trabajamos todos los días, ni más ni menos. Determinación, pero bueno, hace falta algo más que la voluntad, me imagino, ¿no? Para llevar adelante un proyecto empresarial. Usted hablaba hace un momento de dificultades financieras. ¿Están ustedes en una fase de expansión dentro de España y de implantación en otros sitios? Evidentemente tenemos una premisa muy clara dentro de la compañía, y es algo que creo que cuando uno tiene más de 25.000 clientes, al final, a poco que uno los escuche, pues prácticamente acumula mucho conocimiento empresarial, y lo único que hacemos todos los días es levantarnos humildemente y decir cuál es nuestro negocio hoy y cuál debía ser nuestro negocio mañana, y tratar desde hoy de acercarnos lo máximo posible hacia ese negocio. Evidentemente nosotros vendíamos fotocopiadoras en los años 70, vendíamos hardware, vendíamos hierro que imprimía o que fotocopiaba aquel documento papel, y a día de hoy estamos vendiendo la oficina 2.0, es decir, hemos ayudado y estamos ayudando a todos nuestros clientes a pasar a la famosa oficina sin papeles, que llevamos 15 años tratando de pasarnos, pero todavía no ha llegado, ¿no? No se acaba el papel. Pero todavía no ha llegado. Es complicado. Digamos que se unen diferentes aspectos, principalmente hay un elemento cultural. A día de hoy las personas que toman las decisiones en la empresa todavía son personas que lo importante lo leen en papel. De hecho, bueno, pues estamos todos aquí sentados con nuestro papel y seguimos apuntando y escribiendo, ¿verdad? Lo importante.
usamos el email para difundir ese mensaje, pero seguimos guardando nuestros papelitos, ¿no? Y a todos nuestros padres nos han dicho, lo importante, guárdalo en la carpeta, ¿no? Me lo pone por escrito, y ¿no? lo pone por escrito. Señor Rivas, volvamos al tema de la financiación. ¿Tienen ustedes suficientes herramientas financieras? Quiero decir, o lo planteo de otra manera, ¿cómo les tratan ustedes los bancos en estos momentos? ¿Les dan crédito? Para ser muy directa. Siendo políticamente correcto, luego seré incorrecto, creo que no nos podemos quejar. Sí que es verdad que con el tema de la financiación creo que hay dos problemas en este momento. El primero es que creo que todos debemos de jugar en la misma liga. Es verdad que tradicionalmente las compañías que tenemos cuentas saneadas, que presentamos nuestros balances donde tenemos que presentarlos y demás, estamos teniendo ciertas dificultades a la hora de acceder a esa financiación, dificultades entendidas como un encarecimiento de la misma, no como falta de ella. Evidentemente ese encarecimiento al final hace que tus costes aumenten y que al final o seas menos competitivo o que lo acabe repercutiendo en un mercado, ¿no? Y luego una amalgama de pymes y demás compañías, autónomos y demás que desde un punto de vista cultural se han movido en la cuerda floja. Y bueno, pues oye, mi director de sucursal ya sabe que yo hago esto o hago esto otro, ¿no? A día de hoy no vale. A día de hoy, si uno quiere buscarse financiación externa, tiene que ser total y absolutamente transparente, ¿no? Y eso es algo que creo que entre todos debemos de luchar y demás, ¿no? Y si evidentemente pues queremos estar en un país pues que vaya más y que sume, tendremos que irnos olvidando de hacer esas reformas en casa y a ser posible que si el señor pintor no me hace la factura, pues sería extraordinario. Desgraciadamente tenemos que migrar ese modelo. Usted ha sido políticamente correcto con la banca, a ver si es tan políticamente correcto con los poderes públicos, porque entiendo que las administraciones públicas son probablemente un cliente de NEA, y al mismo tiempo pueden ser un origen de apoyo, ¿no?, empresarial. En ambos casos, ¿cómo está la situación ahora? Le cuento muy brevemente. Hacía referencia cuando comenzábamos esta entrevista y demás a que creo que si por algo nos caracterizamos los gallegos es por ser empresarios individuales. Hay grandísimos ejemplos de ellos, ¿no? Creo que hay dos maneras de enfocar el problema, echarle la culpa a otro o asumirlo como constante, ¿no? Los japoneses dicen que cuando un problema no tiene solución, deja de ser un problema. Lo que trato de decir con esto es que creo que con políticos o sin políticos, con ayuda pública o sin ella, al final tenemos que seguir. Y creo que si uno sigue y sigue con determinación, al final esos poderes políticos y esa ayuda pública acaba llegando, pero siempre teniendo claro que tendremos que liderar este cambio desde el sector privado y poquito a poco iremos migrando ese sector público. No podemos esperar que al final tomen las decisiones por nuestra empresa pues un político desde Santiago o desde un alcalde desde Vigo o desde La Coruña. Podrán hacer cosas que dinamicen una vez vean potencialidad en todo aquello, ¿no? Y eso creo que es algo que también debemos de cambiar y de evolucionar, ¿no? De una vez por todas, a mí me gustaría, a pesar de la que está cayendo, transmitir un mensaje optimista. Se pueden hacer las cosas, hay oportunidades, hay negocio. Efectivamente no estamos viviendo una época de cambios, estamos en un auténtico cambio de época, y un cambio de época significa poner a revisión todas y cada una de las premisas que hasta ahora venían funcionando, incluyendo la participación del sector público en el privado. Si queremos salir, NEA tendrá que hacer muchas cosas y con un poco de suerte alguien en un momento determinado dirá, ustedes cómo trabajan, vamos a hacer un plan estratégico de esto o de esto otro. ¿Qué le pediría a usted desde la empresa al sector público ahora? Le pediría, por encima de todo, sensibilidad a una realidad que está ahí. Creo que en más de un debate se ha escuchado pues, la falta en un momento determinado de involucración o de realidad o de lo que se da en denominar la realidad política, ¿no? Creo que al final todos hacemos política y creo que tenemos la obligación y por ende también pues, la
la necesidad de decirle a los políticos, independientemente del color, independientemente de la región, que por favor bajen al día a día y que sobre ese día a día tomen las decisiones, ni más ni menos, ¿no? Creo que es importante el abrir las ventanas, oxigenar y automáticamente escuchar a todo el mundo. Yo dirijo una compañía comercial, no estaríamos aquí si no le hiciésemos caso a nuestros clientes. Al final, la clase política tiene sus clientes, que somos todos y cada uno de los votantes que ejercemos nuestro derecho pues cada 4 años en los diferentes comicios, y a ellos se deben, ni más ni menos. Todo el tiempo, no solamente cuando hay unas elecciones a la vista, ¿no? Jacinto, por favor, adelante. Hola, bienvenido, muchas gracias. Un poco siguiendo la estela que ha dejado aquí la directora sobre su relación de un sector como el suyo, que evidentemente tiene una relación muy estrecha con la administración, debe ser un cliente destacado entre sus 25.000 clientes que tiene. Recientemente un empresario muy conocido y destacado también en Galicia dijo que sin dar comisiones no había negocio, y yo quería preguntarle si a su grupo los políticos le han pedido alguna vez comisión, y porque puede responder sí o no, por si acaso le hago una segunda pregunta. Clinton-Hillary, me refiero, dijo: no dejes pasar una buena crisis. Sin embargo, en España, ¿qué ha supuesto esto para NEA? Sobre todo en un sector en donde, como también ha dicho usted hace un momento, pues la gente ya no compra, no sustituye las máquinas que se estropean, o las arregla o simplemente no funcionan. Podemos empezar por las comisiones, que es importante. Sí, podemos empezar por ellas. La respuesta es muy clara. NEA le ha vendido a toda clase de gobiernos, de todos los colores y en todos los estamentos. Las comisiones pueden ser de todos los colores. No, digo que ahora me explico, ¿no? Creo que al final, si uno es profesional, no necesita llegar a eso. Lo creo firmemente, aunque en un momento determinado o con un planteamiento cortoplacista, pues pueda suponer el no hacer nada. Evidentemente a nosotros no se nos ha planteado y desde luego desde la responsabilidad que ocupo tampoco lo aceptaría. Digo, no sé si y aunque lo hubiera hecho tampoco lo diría, ¿no? Evidentemente no lo diría. Evidentemente no lo diría. Y en cuanto a la segunda parte, usted está en un sector donde, bueno, pues yo he hablado con algunos de competidores con ustedes que han dicho que realmente la crisis les afecta en la medida que mucha gente, pues bueno, pues se le estropea ya cualquier aparatito digital, que ya o lo intentan arreglar o no lo sustituyen. ¿Cómo ha sorteado esta crisis a pesar de las palabras de Hillary? El planteamiento no parte de si el equipo se sustituye o no. O sea, al final volvemos un poco retrocedemos a los años 80, 70, donde efectivamente pues la gente todavía se equipaba un ordenador y compraba un ordenador pensando que le iba a durar 8 o 9 años. A día de hoy uno lo que compra realmente es el servicio de tener ese ordenador, y si ese ordenador no funciona, con la mensualidad que pago automáticamente la compañía que me da el servicio me tendrá que reponer otro. Eso es donde nosotros tenemos centrado a día de hoy nuestro negocio, ni más ni menos, en ser capaces de externalizar todos los servicios de impresión. En prestar servicio. Exactamente, en el servicio puro y duro, precisamente por esto que estamos hablando, porque si no, pues la crisis que estamos viviendo en estos momentos haría que fuese muy difícil alcanzar los objetivos comerciales que tenemos. ¿No? Eso unido a que no pagamos comisiones, pues lo tenemos, ¿verdad? Fantástico, ¿eh? Ana, por favor, adelante. Esta misma mañana el BBVA ha presentado un informe en Santiago donde decían que la economía gallega tocará su fondo este año y volverá a crecer en 2014. Y a la vez, una segunda pregunta, el presidente Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con varios empresarios y le ha transmitido el mensaje de que por la situación diferenciada con el resto del Estado, Galicia está en una posición de privilegio, los empresarios creen en ella. Quería saber su opinión de las dos cuestiones. Voy a empezar por la segunda, si te parece, Ana. Como gallegos competimos en un mercado global y sí que creo que competitivamente como gallegos tenemos un elemento diferencial. Por ser gallegos, por nuestra manera de entender el mundo. Creo que como gallegos que somos, al final uno se sienta en una mesa siempre pensando en el negocio del de enfrente y eso hace que seamos muy buenos negociantes, ¿no?
Creo que estamos un poquito mejor preparados que el resto, posiblemente por lo que comentábamos antes. Galicia siempre ha sido una tierra de migrantes, eso ha generado un flujo externo y un flujo internacional y de conocimiento que ha hecho que no nos diese ningún miedo conquistar nuevos mares, haciendo un paralelismo con todo el tema de la pesca y demás. Es decir, cuando ahora se habla de internacionalización, hay grandísimos ejemplos de compañías en el sector como el pescado, es algo que ha estado ahí, el sector del automóvil y demás. Hay grandísimos emprendedores individuales en todas y cada una de las áreas, incluso en las tecnologías, en las nuevas tecnologías. No grandes ensambladores, porque en definitiva la globalidad lo que te aporta es poder ensamblar en China, en Hong Kong y demás, pero creo que cuando uno se recorre España, al final llega a la conclusión de que efectivamente en Galicia podíamos estar peor. Es verdad que se puede mirar el vaso medio vacío, medio lleno. Creo que podíamos estar peor, lo cual no significa que no debamos de estar un poquito mejor. Y el fin de la crisis, yo creo que tenemos que partir de la base de que esto no es una campana de Gauss, en la que simplemente tenemos que sentarnos a esperar y que algún día de repente alguien dirá que no hay crisis y saldremos. No, salimos día a día teniendo muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Empezábamos un poco esta charla me preguntaba Carla, bueno, ¿y cómo vais? Digo, bueno, pues vamos navegando, ¿no? Cuando uno visita muchas compañías y de repente lo que primero le plantean a uno después de 5 años de crisis es, bueno, no tengo claro lo que hacer, es como estar en mitad de esa tormenta y decir, bueno, no sé qué vela poner, ¿no? Parece lógico previamente haber visto el parte meteorológico y decir, bueno, pues vamos a coger este rumbo, vamos a coger este otro. Si en mitad de la tormenta el capitán no sabe lo que hay que hacer, pues agárrate que hay curva, ¿no? Entonces, creo que empezaremos a salir en la medida en la que cada uno de nosotros seamos capaces de interiorizar que los prismas o lo que valía hace 2 años hoy no vale. No significa que no valga nada, sino significa que el mundo pues se ha convertido en una estructura plana, que NEA es una compañía que puede competir desde Vigo pues con cualquier compañía europea, que podemos ser capaces pues desde Coruña de atender una cuenta con sedes en 14 o 15 países, etcétera, etcétera. Y desde luego tener muy claro que una cosa es poder, otra es saber y otra es querer, y a día de hoy necesitas las tres, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Se habla mucho de la generación formada que se está desperdiciando, estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que cuando uno hace una selección de personal y pone dentro de los requerimientos se requiere inglés, automáticamente a uno le llegan 500 currículums. Si automáticamente uno cambia esa formulación y automáticamente lo que se solicita es ser capaz de desarrollarse en un mercado tecnológico en una lengua no española, de esos 500 acaban llegando 50. Entonces, realmente tenemos que ser capaces de saber y de determinar en qué podemos competir, ni más ni menos que eso, y cuando eso lo tengamos claro, empezaremos poquito a poco a dar los pasos correctos. No nos van a sacar, tendremos que salir, ¿no? Y las personas que estamos en la empresa lo sabemos, nos den financiación o no, tendremos que buscarla, nos quieran comprar o no, tendremos que ser capaces de vendernos, buscando nuevos mercados y demás. En esencia, lo que se ha hecho en otros sectores, pues en otros años y demás, uno no puede dirigir una compañía comercial si no está permanentemente en crisis. Los que vivimos de vender permanentemente hemos vivido en crisis. La gente que vive del mar siempre ha ido buscando caladeros nuevos a medida que se han ido agotando y automáticamente ha mandado misiones de exploración pues, a mares nunca antes conquistados. Posiblemente eso es lo que haya que hacer, ¿no? Antes comentaba Carla el tema de la internacionalización. Muchas veces internacionalizarse para una pyme es ser de órdenes y vender en Ferrol. Y eso ya es internacionalizarse. Quiero que me entiendan, o sea, es una nota jocosa, ¿no? Pero a veces no hace falta irse de órdenes a Hong Kong,
es de hacerse un planteamiento y decir, pues soy de órdenes y puedo vender en Ferrol, porque a lo mejor hay una plataforma tecnológica que me permite tener a través del online o vender en Sevilla, en Valencia, etcétera. Más que el concepto de internacional, el concepto es mercado, ¿no? Sí, el concepto de globalidad. Creo que la internacionalización se centra mucho en la gran empresa, en esa gran empresa que evidentemente ya tiene gente que piensa en esos planes estratégicos trimestrales, en esos master plan, pero al final Galicia, como España, es una comunidad de pymes, nuestros clientes son pymes, y al final es la incertidumbre de tener que gestionar, pues, políticas comerciales, políticas financieras, de estocaje, políticas tecnológicas, y es posiblemente en esa labor de acompañamiento en lo que sí que las instituciones pueden ayudar y pueden generar entes que de alguna forma, pues desde observatorios tecnológicos, ayudas tutoriales, asociaciones de jóvenes empresarios y demás, desde ahí se pueden empezar a arrancar cosas, ¿no? Alfonso, adelante. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta interesada por mi parte, porque antes hablaba de no que pago comisiones, yo ya lo he dicho antes. Antes hablaba de que vamos hacia un mundo de oficinas sin papeles, sin embargo, los temas importantes los escribimos, ¿no? Como está haciendo usted ahora mismo, ¿no? Digo pregunta interesada porque yo trabajo en el sector de la prensa, ¿no? Entonces me gustaría saber, no como experto en comunicación, pero sí como gran conocedor del mundo digital, si son compatibles los periódicos de papel con los digitales o vamos a ir a una caída paulatina o van a pervivir por eso de ver lo importante en letra impresa, ¿no? Yo siempre lo explico con la misma analogía. Creo que los latinos somos muy dados a las exageraciones, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Es la oficina sin papeles, y todo el mundo se imagina una oficina sin un solo papel, y si no, no es tecnológica. Creo que al final la esencia tiene que partir de la combinación de tecnologías. ¿Existirá el soporte papel? Sí. ¿Existirá el soporte tecnológico 2.0, todo el tema de la nube, el cloud computing y demás? Sí, pero generalmente siempre nos movemos en los extremos. Yo creo que estamos en un momento fantástico para plantearse evolucionar. Evolucionar no significa romper con el pasado y generar algo nuevo, ¿no? Porque yo todavía me siento joven, ¿no? Pues no sirven los prismas del pasado, no, sí que sirven. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros llevamos, pues, vamos a hacer 38 años en el sector. Recientemente hemos cambiado nuestro programa de gestión interno, ¿no? Por algo que se llama, con una gestión comercial profesionalizada, que se llama un ERP, ¿no? Pero al final la esencia debe de permanecer y al final NEA es una compañía de personas que gestiona personas. Si tecnológicamente perdemos eso, nos convertiremos en otra cosa. ¿Qué trato de explicar con esto? Creo que el gusto de poder leer un libro o un periódico mañanero con el café caliente, expreso, con tu curasán al lado y poder hojear ese periódico, eso yo creo que no lo vamos a perder. Que posiblemente mediante otro soporte tengamos acceso a una información determinada desde el punto de vista de movilidad, en un AVE, cuando llega a Galicia, y demás, en formato tableta, y demás de manera puntual, perfecto, pero posiblemente esa tipología de información, y a nivel en el periodismo ya se están empezando a ver tanto portales como plataformas y demás, es un formato mucho más escueto, mucho más ticker, en el que prima mucho más única y exclusivamente el lead, que seamos capaces de resumir en 2 frases lo que ha pasado y automáticamente ya podemos opinar, frente a un periódico en el que uno puede documentarse tranquilamente marcando los tiempos, con lo cual evolución sí, revolución no. Ana, adelante. Sí, buenas noches. Hablaba antes de la internacionalización. Creo que ustedes tuvieron en algún momento inversiones en Portugal. A mí me gustaría preguntarle si realmente existe esta Unión Europea, este mercado común, o implantarse en un país como Portugal supone mayores dificultades y existen todavía algún tipo de barreras para estos planes de expansión.
hace muchos años tuve una profesora de sociología, y le voy a contestar, que decía que para entender un pueblo era necesario pensar como él, ¿no? El primer reto de la internacionalización y de irse a un país es llegar a entender cómo funciona ese país, ¿no? Generalmente el gran error empresarial es llegar con el planteamiento de uno y con el formato de éxito que en su país le ha funcionado y automáticamente aplicar ese mismo esquema en el país en el que va a operar, ¿no? Prácticamente tiene muchas posibilidades de fracaso, ¿no? La experiencia nuestra a nivel internacional y con la Comunidad Económica Europea, nosotros estamos importando sin ningún tipo de problema de Japón, Alemania, Holanda, y realmente tenemos un almacén en Holanda, digo que somos gallegos y servimos en 48 horas desde Holanda, digo que realmente funciona. Funciona para sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Y cuáles son las malas? Pues que antes teníamos un almacén que nos permitía en un momento determinado, pues a 200 metros ir a por una pieza, y hoy son 48 horas. Sí. También antes, cuando no lo teníamos, tardábamos una semana y hoy tardamos 48 horas, ¿no? Con lo cual creo que ahora que se habla de la refundación del euro y de cómo está ese mercado europeo, creo que hay una grandísima oportunidad de plantearse que Francia, Alemania, Holanda, pues al final no hay diferencia, insisto, o sea, de coger un avión 3 horas y ponerte en Barcelona, o coger un avión 3 horas e irte a París. Está la barrera idiomática y cultural, y esa sí que debemos de vencerla, ¿no? Y sí que debemos dentro de ese planteamiento y de ese cambio de filosofía general, que vengo hoy aquí, si me apuran, a defender, debemos de ser capaces de, evidentemente Europa sí, pero siendo europeos, y debemos de ser un poquito más europeos, para lo bueno y para lo malo. Jacinto tiene otra pregunta. Importación, exportación, deslocalización, parece ser el tribote sobre el que caminan en este momento las empresas, tanto en situación de crisis como en situación normal. Yo quisiera que usted explicase en qué parte corresponde de este trinomio a cuánto de localización, cuánto de importación y cuánto de exportación, porque estamos hablando de Galicia, de España, incluso de construir en Ferrol para vender en órdenes, pero la verdad es que casi todas las empresas y muchas de su sector realmente lo que fabrican es en la China, a precios mucho más baratos, por mano de obra mucho más barata para luego vender aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Comentábamos antes, precisamente, antes de comenzar el programa hoy por la noche, cuando antes hacía referencia a tener claro en qué y en dónde se puede competir y en qué y en dónde no se puede competir, evidentemente atornillar o darle vueltas a un destornillador sabe cualquiera. Saber dónde colocar el tornillo y cuál debe ser el apriete necesario de ese tornillo, ya no hay tanta gente, ¿no? Con lo cual, yo sí que creo, desde el punto de vista de la deslocalización y demás, que todas aquellas tareas no esenciales o centradas en el negocio se pueden deslocalizar, ¿sí? A nivel internacional, pues hay grandísimos países manufacturadores, ¿no? Pero sí que creo, y cada vez más las tendencias, y sobre todo con la paridad que está habiendo a nivel de divisas, con las diferentes devaluaciones, con precisamente los mercados europeos que están haciendo que los costes logísticos cada vez se abaraten más y demás, creo que ya se está empezando a sentir una involución dentro de esa cadena y está habiendo un devenir de los acontecimientos, y grandes compañías que ahora estaban ensamblando fuera, por primera vez se están empezando a plantear ensamblar en Europa, y por primera vez dentro de Europa ya se están empezando a plantear en ensamblar en países con una mano de obra muy cualificada, con una identificación con el producto y con la marca pues muy alta, ¿no? Con lo cual, preguntaba cuál debía de ser la fórmula, porcentaje, ¿no? Por ejemplo, o el porcentaje. Para hacer así la raya, dice, ¿cuánto tenemos de localización, cuánto de importación, que ha mencionado Japón, y cuánto de exportación? Como buena compañía gallega tendré que decir ante eso que depende. Que aseguro, ¿no? que depende, pero evidentemente debemos de tener muy claro que debemos de tener absolutamente centrado y controlado aquí todo lo que es la gestión global del negocio, todo lo que es desde el punto de vista de diseño, desarrollo e I+D+I, independientemente de que se ensamble
donde sea, ¿no? Posiblemente la proporción fuese 40, 40 y 20, ¿no? Siendo 20 pues el ensamblaje. Yo tengo una última pregunta de carácter muy, a lo mejor, técnico, ¿no? Ustedes se dedican a la impresión digital, a la digitalización, es decir, al escaneo, y hay otro apartado que a mí me llama profundamente la atención, que es la destrucción del papel, ¿no? Es decir, cómo se destruye en una empresa el documento, y de hecho ustedes otorgan este servicio que consiste en una certificación, una destrucción certificada del documento. ¿Esto en qué consiste? ¿Y por qué se hace, además? Esto le explico muy brevemente porque una compañía que viene del mundo de la impresión, de repente se cree tanto la oficina sin papeles que hasta los destruye, ¿verdad? Y con un certificado, además. Una de las líneas de negocio que tenemos es tanto el desarrollo como la comercialización de software de gestión documental, facturación electrónica o gestión de conocimiento, que se ha dado en llamar, ¿no? Fruto de que esa línea de negocio, pues desde hace 10 o 12 años ha ido despegando, tarde o temprano pues han ido apareciendo en nuestros clientes preguntas tales como: Manuel, ¿y yo qué hago con todos estos acetas que tengo en el departamento de administración? Porque ya tengo la oficina sin papeles y automáticamente ya me muevo en esa factura electrónica, ¿no? O firma electrónica y demás, que tanto se ha querido apoyar desde la administración, por otra parte, ¿no? Bueno, pues al final, como un servicio añadido de valor, nos vimos de alguna forma obligados por las propias necesidades del mercado a arrancar una planta de destrucción documental certificada, que directamente lo que hace es, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ser capaz de tratar todos aquellos datos susceptibles de ser punibles legalmente, como son pues expedientes académicos. Sí, o sea, esos casos que hemos visto en el pasado, en contenedores de fichas médicas, ¿no? Porque, que han sido tiradas a la basura, eso ya no existe, porque, ¿no? a día de hoy, bueno, desgraciadamente existe. Afortunadamente no pasa nada, o solo pasan casos puntuales que saltan a la prensa y que hacen que la Agencia de Protección de Datos actúe de oficio, ¿no? Porque al final lo que hacemos todos es, cuando uno maneja información susceptible en papel, porque la importante la manejamos en papel, como comentábamos, la rompemos y automáticamente... Cuénteselo usted a Bárcenas, ¿no? Bárcenas no llamó a sus servicios. Cuando estabas diciendo eso, hasta que he dicho certificado, estaba pensando que todo es el paludir los papeles al fiscal, pero bueno, cuando he explicado que se guarda. Pero yo creo que una de las preguntas que a lo mejor podríamos hacer a un empresario de éxito, que a lo mejor ya hace todo, es ¿cuál es la receta que él cree que es la más apropiada para salir de la crisis? La austeridad, que es el modelo imperante, la creación de empleo, la financiación. ¿Cuál es la receta que da Manuel Rivas? Creo que todavía Manuel Rivas no está en esa fase de la vida de poder dar consejos, ¿no? Pero sí que tenemos dentro de nuestra metodología de trabajo, que denominamos pensamiento verde o green class, según donde estemos, parte en 3 paradigmas que resumen un poco la esencia de lo que somos, ¿no? Hay empresas o personas que piensan que las ideas pueden mover montañas. Hay personas que piensan que las montañas las mueven las excavadoras, y hay personas que piensan que las excavadoras las mueven las personas, ¿no? Digamos que en NEA todavía creemos que las ideas sirven para que las personas sepan cómo mover las excavadoras mientras mueven las montañas, ¿no? Con lo cual, esta respuesta tan gallega que acabo de dar, creo que a día de hoy se necesita mucho conocimiento, en primer lugar. Hay que partir de la base de que no sabemos nada. Solo les voy a dar un par de datos que creo que son interesantes. A día de hoy, las 5 profesiones más demandadas no existían hace 8 años, ¿sí? Hay un concepto, rapidez, que lo ha determinado todo. Yo, cuando me licencié, no existía el community manager, ¿no? El gestor de redes sociales. Hasta hace 8 años no existía. Hoy es una de las profesiones mejor remuneradas. A día de hoy hay gente en la universidad estudiando o aprendiendo a resolver problemas que cuando salgan ya estarán resueltos.
¿sí? Vivimos en un mundo absolutamente veloz, con lo cual la adaptabilidad al cambio, la constancia y el conocimiento, pero el conocimiento entendido como un conocimiento global, no vertical, saber de muchas cosas, porque cada vez los mercados están más vinculados y como siempre la constancia, pues al final acaban dando sus frutos, ¿no? Señor Rivas, nos quedamos con esa receta y con ese lenguaje, ese discurso optimista que tiene usted sobre el futuro. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, de verdad, ha sido un placer. No se vayan, hacemos una pequeña pausa como siempre y volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora mismo.